La arquitectura románica surgió en Europa occidental entre los siglos X y XII, en el periodo conocido como la Alta Edad Media. Su origen se encuentra en la necesidad de reconstrucción y reorganización tras siglos de caos provocados por la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras. A partir del siglo X, Europa comenzó a experimentar una relativa estabilidad política y social, lo que permitió el desarrollo de nuevas formas arquitectónicas vinculadas principalmente a la Iglesia. Esta época se caracterizó por el auge del feudalismo, un sistema social y económico donde el poder estaba descentralizado y en manos de señores feudales. La vida giraba en torno a castillos, aldeas y monasterios, y la mayoría de la población era campesina. En este contexto, la Iglesia Católica se consolidó como la institución más poderosa e influyente, no solo en lo espiritual, sino también en lo económico y político. Su autoridad impulsó la construcción de templos, monasterios como símbolos de fe, estabilidad y poder. Bueno, pues voy a empezar a hablar sobre la arquitectura gótica, que esta apareció en Europa más o menos a mediados del siglo XII y duraba pues más o menos hasta el siglo XVI. Este empezó pues en Francia, en una zona cerca de París. Empezó con la Basílica de Saint-Denis, que fue como el primer gran ejemplo de este nuevo estilo, y poco a poco el gótico se fue expandiendo por todo el continente, sobre todo pues en las ciudades más importantes, ¿verdad? Bueno, también tenemos que el estilo surgió en un momento en el que las cosas estaban pues cambiando, ya que las ciudades crecían, el comercio volvía a moverse y nació una nueva clase social que viene siendo la burguesía. También ya no todo giraba como que en torno al campo y a los monasterios, sino que, o sea, como el románico, sino que la vida pues urbana empezaba a ser más importante. Por eso las catedrales góticas no solo pues eran religiosas, también eran como un símbolo de poder y orgullo de las personas de las ciudades. Bueno, también hablamos un poquito que culturalmente la gente pues quería sentirse más cerca de lo divino y por eso el gótico buscaba espacios altos, llenos de luz y color. Las iglesias se empezaron a construir con vitrales enormes, techos altísimos y montones de detalles decorativos. Todo estaba como que pensado para que entrara a la catedral gótica y pues se da cuenta que tuvieran como que esa experiencia emocionante y pues a la vez espiritual. También fue pues una época de grandes avances en la construcción, ya que se empezaron a usar elementos como los arcos, las bóvedas de crucería y los arbotantes, que estos permitían pues levantar edificios mucho más altos y dejar más espacios para ventanas. Esto se hizo que los interiores fueran un poquito más iluminados y pues visualmente más impresionantes. También tenemos que aunque la iglesia pues seguía siendo muy poderosa, ya no era como que la única que mandaba, sino que los gremios de artesanos, los comerciantes y los ciudadanos pues también tenían voz y dinero para apoyar estas obras. Además, en estas épocas también pues nacen las primeras universidades y la cultura pues empieza a enfocarse un poquito más en el conocimiento y la razón. Algo que pues poco a poco pues los llevó al Renacimiento. Y pues bueno, en resumen, pues el arte gótico quería como que emocionar, enseñar y hacer pues al humano, como que acercar al humano más bien a lo divino. Y este era un estilo que pues no solo impresionaba por su tamaño, sino que por su simbolismo, la luz y la belleza que enseñan y que ves al ver estas obras en arquitectura. Son muy impresionantes. Entonces pues sí, esto fue como que la expresión de una época más urbana, cultural y pues un poco ambiciosa. Mi nombre es Alondra Rubio y yo les voy a presentar el simbolismo en la arquitectura románica. Lo primero que vemos es la iglesia, que es la fortaleza de Dios, que viene siendo la solidez y la permanencia, que tiene muros gruesos, ventanas pequeñas y contrafuertes robustos, simbolizan la estabilidad de la fe en un mundo inseguro, era de inversiones y de feudalismo. La siguiente es las bóvedas de cañón, de influencia romana, evocaban la grandeza de lo divino. El siguiente punto es la orientación sagrada, que es la planta de la cruz latina, que es una nave central más un transepto con el abis de zona del altar, mirando al este hacia Jerusalén, hacia la Tierra Santa.
El siguiente punto es el pórtico de la entrada. Solía tener relieves del juicio final, recordando al creyente que entraba en un espacio sagrado. Iconografía didáctica. Los capiteles esculpidos y los tímpanos, como el de la Santa Fe de Conques, enseñaban historias bíblicas o una población mayormente analfabeta. El siguiente era el Cristo en majestad, Panocrator. Dominaba los ábsides y simbolizaba el poder divino. Y luego está el monasterio de la Ciudadela de la Fe, que son los claustros, que es un lugar de mediación con anarquías que simbolizaban el orden cósmico. Un scriptorium donde los monjas copiaban manuscritos para preservar el saber medieval. Función de los espacios románicos. La primera es la función religiosa y litúrgica, en donde se centraba una nave central, un espacio para los fieles durante la misa. Una cripta donde guardaban las reliquias de los santos, importantes para el culto y la peregrinación. El campanario, llamaban a la oración y servía como una torre de vigilancia. B. La función defensiva. Las iglesias románicas a menudo servían de refugio en contra de ataques. Una abadía, un ejemplo claro es la abadía de Cluny. Los muros macizos y las puertas reforzadas protegían contra las invasiones. C. Cumplían una función social, que podía ser un centro de peregrinación, es decir, unas rutas como el Camino de Santiago llevaban a grandes iglesias románicas, ejemplo, San Martín de Flomeista, lugar de reunión donde las plazas frente a las iglesias eran usadas para mercados y asambleas. Simbolismos en la arquitectura gótica. A. La catedral, un libro de piedra. Verticalidad y ascensión espiritual. Las altísimas bóvedas, agujas y torres simbolizaban el anhelo de elevarse hacia Dios. El arco ojival apuntado dirigía la mirada hacia el cielo, en contraste con el arco del medio punto románico. Luz divina y miticismo. Los vitrales policromados filtraban la luz representando la iluminación divina. Un ejemplo es Notre Dame de París. El rosetón, ventana circular que simbolizaban a la perfección de Dios y el universo. Iconografía religiosa. Las fachadas esculpidas como la Catedral de Chartres narraban historias bíblicas para educar a los fieles analfabetos. Las gárgolas eran figuras grotescas que representaban el mal alejado por las iglesias. B. Espacios urbanos y con significado. La catedral como centro urbano. Este era el corazón de la ciudad, no solo religioso, sino también político y social. Las plazas frente a las catedrales eran lugares de reunión, de mercado y de festividades. Las universidades y claustros, los monasterios y las primeras universidades como lo fueron Oxford o París, reflejaban el poder del conocimiento ligado a la teología. Función de los espacios góticos. A. Función religiosa y litúrgica. Una nave central donde era un espacio para los fieles durante la misa. Ábside y capillas radiales. Lugar del altar y reliquias sagradas. Coro. Separaba a los clérigos de los laicos. B. Función social y política. Símbolo del poder eclesiástico, la catedral mostraba la riqueza e influencia de la iglesia. Lugar de peregrinación. Ciudades como Santiago de Compostela crecieron gracias a las rutas de los peregrinos. C. Avances tecnológicos y constructivos. Arbotantes permitían muros más altos y llenos de ventanales. Bóvedas de crucería distribuían el peso permitido por la altura. Materiales. El uso de la piedra caliza y el vidrio para crear estructuras más ligeras y luminosas. Bueno, yo soy Alejandro y yo les voy a hablar sobre los elementos visuales y técnicos románicos. Empezamos con lo que son los elementos visuales, que son arcos de medio punto, torres cuadradas y macizas y fachadas simétricas. Lo que son técnicas de construcción son uso de bóvedas de cañón y bóvedas de arista. Son sistemas de contrafuertes para reforzar muros y planta basilical o de cruz latina en iglesias. Ahí podemos ver en la imagen que es una iglesia y los muros se ven muchísimo más gruesos. Luego seguimos con los elementos visuales. Son tipos de materiales que son muros gruesos o pesados, cimientos profundos para soportar el peso, bóvedas de cañón que logran reemplazar techos planos y pilares robustos que sostienen las bóvedas. Ahí podemos ver en la imagen un obrero que está trabajando con lo que es la piedra. Y lo último son formas, que es geométrica simple, planta rectangular o cruz, arcos redondos, como lo podemos ver en la imagen, y formas semicirculares, simetría en la composición general, y torres bajas y sólidas con ventanas pequeñas. Y en decoración se usaba motivos religiosos como Cristo Majestad, vírgenes, ángeles, bestiarios, animales fantásticos, esculpidos, y relieves en puertas y capiteles. Tectónicos, que en este caso son arquitectura románica y la arquitectura gótica. La arquitectura románica se desarrolló entre los siglos X y XII en un contexto en el que Europa apenas comenzaba a recuperarse de su largo periodo, ya que en esta etapa la vida giraba en torno a castillos, aldeas y monasterios. Los edificios románicos se reflejaban en ese ambiente, ya que eran pesados, cerrados y con muros muy gruesos, ya que usaban arcos de medio punto, bóvedas semicirculares y tenían ventanas pequeñas, por lo que los interiores eran oscuros y transmitían una sensación de refugio y protección.
Por otro lado, la arquitectura gótica surgió a partir del siglo XII, en un momento en el que las ciudades crecían y había mayor actividad económica, ya que este nuevo estilo rompió con la pesadez del románico y buscó todo lo contrario, que es la altura, la luz y la elegancia. Las construcciones góticas se distinguen por sus arcos apuntados, bóvedas de crucería y el uso de contrafuertes y arbotantes, lo que permitía así abrir grandes ventanas con vitrales de colores y también así crear espacios más amplios e iluminados. A pesar de estas diferencias, ambos estilos comparten elementos importantes, ya que, por ejemplo, los dos fueron impulsados por la Iglesia Católica y se enfocaron principalmente en edificios religiosos como iglesias, catedrales y monasterios. También es común que usaran la planta en cruz latina y materiales como la piedra. En sí, mientras que el románico nos habla de solidez y recogimiento, el gótico expresa elevación espiritual y luz, también así reflejando cambios sociales y culturales que vivió Europa en esos siglos. La románica es la Catedral de Santiago de Compostela. Uno de los ejemplos más representativos del estilo románico es la Catedral de Santiago de Compostela, ubicada en Galicia, España. Su construcción comenzó en el siglo XI y se diseñó principalmente para recibir a miles de peregrinos que recorrían el Camino de Santiago. Esta catedral destaca por su estructura robusta, con muros gruesos y bóvedas semicirculares, con arcos de medio punto. Tiene una planta en forma de cruz latina y sus interiores son oscuros y recogidos, lo que transmite un ambiente espiritual muy característico del románico. Otro ejemplo muy representativo es la iglesia de San Martín de Fromista, que se encuentra en Palencia y también en España. Fue construida en el siglo XI y es un claro ejemplo del modelo del románico rural. Es una iglesia pequeña pero muy conservada. En ella se puede observar elementos típicos del estilo, como las 3 naves separadas por columnas, las bóvedas de cañón, los ábsides semicirculares y una decoración sencilla, que sobre todo en los capiteles esculpidos, y es una obra que refleja la sencillez y solidez del arte románico. Ahora, un ejemplo de la arquitectura gótica es la Catedral de Notre Dame de París, que es un icono del estilo gótico, ya que fue construida a inicios del siglo XII, ya que esta catedral es famosa por su elevación vertical, sus grandes vitrales, como el rosetón central y el uso de arbotantes y gárgolas. A diferencia de las iglesias románicas, aquí el interior es mucho más luminoso y amplio, ya que gracias a los enormes ventanales. La estructura también es más ligera, pero igual resistente. Esto es un claro ejemplo del deseo gótico de elevar el espíritu hacia lo divino a través de la luz y la altura. Otra sería la Catedral de León en España, que es otro gran ejemplo del gótico, ya que fue construida en el siglo XIII. Lo que más llama la atención de este edificio es su gran cantidad de vitrales que permiten el paso de luz natural, creando un ambiente muy espiritual y colorido. También posee arcos apuntados, bóvedas de crucería y contrafuertes que permiten sostener la estructura sin necesidad de muros tan gruesos. Es considerada una de las catedrales más luminosas de Europa, ya que refleja claramente el ideal gótico de construir espacios más ligeros y elevados.